antes no se podía hacer directamente. Eso de las tomas tiene una vida útil Sí. menor, ¿no? Totalmente. Sí, pero aguanta, Pero- eso es lo importante. Fíjense lo que es el petróleo. Si yo saco petróleo a la misma profundidad, con las mismas condiciones geológicas, acá no sé, en Potrerillo, o lo saco en Plaza Huincul, las condiciones son distintas. El petróleo va a ser distinto, el contenido parafínico, los livianos, los pesados, las características. Entonces, la misma bomba seguramente no va a ser la misma bomba. No se va a comportar No se va a comportar del mismo modo. Es más, lo que decía el ingeniero, cuando ustedes empiezan a meterse hacia abajo, hacia el fondo del pozo, la temperatura geológicamente tiende a aumentar. Pero aparte de que tiende a aumentar geológicamente, porque me estoy yendo hacia abajo, hay un rozamiento entre el eje, el gusano, el eje metálico contra el elastómero, el rotor contra el estator. Y si encima estamos diciendo que yo no puedo elegir qué voy a bombear desde abajo, si hay arena, si hay piedra, si hay no sé qué características geológicas del suelo, a 700 o a 2000 metros, da igual. Entonces, hay mucho de prueba y error, de incertidumbre. Pero funcionan y funcionaron, no sé, y todo eso Y el petróleo paga todo. Aparte, no, funcionó, pero también saben por qué. ¿Se acuerdan lo que cuando yo... Pagaba. Sí, pagaba, es cierto. Cuando yo hice la introducción y les dije que muchas de estas cuestiones, estos avances y los equipos y todo eso están direccionados hacia el área del medio ambiente, la contaminación y todo eso. Lo que pasaba es que el sistema previo que había de extracción era un sistema que se denominaba cobre, que era un sistema que usaba un fluido motriz, que era petróleo, para ir hasta el fondo del pozo y arrastrar petróleo y traerlo junto con el fluido motriz. Había un fluido que era el que producía y otro que empujaba al que sacabas del pozo. Las presiones que se necesitan para hacer ese movimiento de bajar y volver a recuperar petróleo eran elevadísimas. Y cuando eran muy elevadas, generalmente ¿qué falla? No va a fallar la bomba de abajo, sino fallaban las cañerías en la superficie, que son más débiles. Y las cañerías en la superficie, ¿qué pasaba? Se rompían. Cuando se rompían, seguían bombeando, pero el petróleo caía a la viña, está todo eso rodeado de viñas, de campos, que generalmente lo habían adquirido en su momento abogados. No estoy diciendo que los abogados sean los malos de la película, pero generalmente son todos abogados. Y entonces, ¿qué pasaba? Inmediatamente le metían un juicio IPF por el hecho de contaminación. Entonces IPF tenía que pagar una bocha de plata de juicios que tenía para evitar los juicios. Y entonces, ¿qué dijo? Mira, pensemos algo para evitar derramar el petróleo por culpa de la rotura de cañería. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron los sistemas de extracción y pasaron de las bombas COBE, que eran estas bombas de profundidad, a bombas PCP. Y con eso lograron mejorar, porque esa bomba PCP no tiene tan alta presión y no se rompían las cañerías con la facilidad que se rompían en el otro. De todas maneras, creo que a los chicos no hay que dejarle un concepto falso. No hace muchos años que la industria petrolera empezó a trabajar, digamos, con principios de, digamos, ambientales modernos. O sea, acá el ingeniero normalmente está aclarando y decirlo en voz alta si no hay, No hay petrolero. no hay petroleros acá. No, sí. Pero, a ver, yo como le digo a los chicos petroleros, ustedes me han escuchado, cuando han sido alumnos míos de operaciones, hay que ser ingeniero y hay que prepararse a trabajar en cualquier área. Esa es una ventaja de la flexibilidad que tenemos nosotros como industriales y yo los invito a que no la pierdan. O sea, no desechen la parte técnica porque se supone que ustedes van a la administración, a la gestión, a ver presupuestos, porque no es así. Ustedes tienen que seguir siendo ingenieros, digamos, con mucho, digamos, mucha expertise en la parte de gestión, en la parte de financiamiento, que eso les va a dar una ventaja comparativa y competitiva respecto al resto de las carreras. Pero hay que ser ingeniero. Lo mismo le digo ustedes me han escuchado, a los petroleros, o sea, que por ahí despreciaban históricamente lo que son las otras industrias. Claro, porque tenían un petróleo a $110 el barril y tenían trabajo, no tenían problema. Ahora les digo que hasta de jardinero los muchachos entran, o sea, porque no están teniendo trabajo. Entonces,
es una pena, o sea, a mí no me interesa que nadie se quede sin trabajo, todos tendríamos que tener, pero hay que ser flexible, hay que trabajar en cualquier industria. En ese contexto, hablando del petróleo, el viejo petrolero es recochino para trabajar, o sea, agua salada por todos lados, derrames por todos lados, piletas APIs, que es donde contienen petróleo, hacen la separación, después las tapan tipo el gato y se van. Entonces, claro, cuando uno ahora, nosotros estamos, acá hay un grupo de trabajo muy grande en la facultad, en el cual participo, estamos justamente estudiando todo eso, estamos haciendo todo ese tipo de auditoría y encontramos, digamos, tapadas de gato por todos lados, porque la industria no estaba acostumbrada y le está costando. O sea, bueno, se cayó, se derramó, se rompió. En estos momentos la industria está cambiando y sobre todo la industria en manos de empresas multinacionales están acostumbradas a trabajar bien y uno ve el cambio cuando empiezan a trabajar en Argentina, o sea, es como que se acostumbran a trabajar mal, ¿no? Pero eso creo que no hay que perderlo, eso como ingenieros nosotros tenemos que ser los primeros en hacer ver que hay que trabajar bien, o sea, hay que trabajar cuidando la parte ambiental, la parte técnica, la parte económica, hay que ser completo para trabajar como ingeniero. Y bueno, por eso es un poco lo que les decía. En definitiva, cuando uno trabaja mal, se expone a manos de otras áreas, digamos, de la ciencia, como son las ciencias de los muchachos de acá enfrente, que de cualquier cosa hacen un juicio, bueno, y nos destruyen todo el trabajo que hemos hecho con mucho sacrificio. Con toda la razón, porque estamos trabajando mal. De todas formas, es por eso que estos tipos de equipos hay que estudiarlos porque son importantes para empezar a cambiar metodología de trabajo, que les digo ya se están generando en todas las industrias. Es un poco como echarle la culpa de la caída de la grúa de la vendimia al gobierno, y en realidad el que tendría que haber previsto ese tema sería el ingeniero que estuvo a cargo de poner una grúa. El hombre de seguridad, o sea, ¿quién fue el que firmó que se puede poner un peso, digamos, de tantas toneladas sobre la cabeza de un ser humano? O sea, ustedes vayan a cualquier industria, a cualquier parte, fíjense cuando andan en la calle, cuando hay un bulto suspendido en altura, normalmente le ponen unos conos, le dicen no pase por acá abajo, es uno de los primeros principios de la seguridad básica, no pasar por abajo un bulto suspendido, pues el piano se me puede caer en la cabeza, es lógico eso. Bueno, imagínense, hace años que están bailando ahí un montón de gente con eso, que un accidente, una falla de un material, se cae y hacemos una ensalada picada de carne. De todos modos, estamos en el tema bomba. Es muy interesante lo que planteaba el ingeniero, porque a la luz de una industria que ha sido tan mundialmente poderosa como el petróleo, ha habido mucho desarrollo tecnológico. El petróleo siempre ha sido como un eje, un motor. Un motor de innovaciones. ¿Por qué? Porque estaba la plata rentable para pagar, y para hacer, y para experimentar. Y si salía mal, y bueno, salió mal, perdimos plata, y perdimos $10 millones. ¿Le comentaste algo de bombeo hidráulico? No, pero le comenté justamente el tema de que el cambio de sistema de extracción entre el bombeo hidráulico, que era el bombeo tradicional ahí en Lulunta, contra el PCP, que fue el que evitó los juicios. El bombeo hidráulico es una cosa realmente de una creatividad que a mí yo no me puedo imaginar qué tenía en la cabeza el ingeniero que se le ocurrió eso, porque me parece absolutamente genial. El concepto de bombeo hidráulico es que yo saco petróleo vamos a decir, como Dios lo puso ahí, en las calidades y en el estado en que se encuentra, lo llevo a la superficie, separo el petróleo del agua, le saco los sólidos, lo decanto, le saco los gases, que muchas veces tiene, es muy frecuente que tenga gases. Claro. Entonces, y dejo ese petróleo, llamémoslo muy groseramente puro, y ese petróleo lo tomo con una bomba alternativa, que levanta 4.000 PSI, 4.000 libras por pulgada cuadrada, pedazo de bombas, son unas bombas de 3 o de 5 pistones, ya no sé si hay todavía. Sí, triple, quíntuple. Bueno, esas que vimos en las imágenes previas. Y esa bomba, a esa brutal presión, vuelve a inyectar el petróleo por el interior de los tubos, eso lo habrán visto, ¿no? Lo que es el tubing y el casing son los dos caños que tienen un pozo de petróleo.
No, porque son No industriales. creo, estos son industriales. Bueno, no sé, para nosotros no. Bueno, entonces se mete por adentro el petróleo de alta presión, limpio, y ese petróleo de alta presión se usa como émbolo, como un émbolo de 2.000 o 3.000 metros de longitud, que mueve a su vez un émbolo mecánico de una bomba que está allá abajo. Y la otra punta, en el medio, hay una cajita de válvulas que lo que hace es básicamente cambiar el sentido del ingreso del petróleo de alta presión. Entonces hace este movimiento. Toc, toc. Un viaje Un viaje de ida y vuelta. Shup, shup. Es una bomba aspirante impelente. con fluido. Con petróleo. De arriba, que saca petróleo adicional al que le El rendimiento volumétrico de estas bombas es bajo. Porque yo saco petróleo, lo limpio y lo vuelvo a inyectar. Entonces no sirven para pozos de altas producciones. Pero en nuestra zona, y de nuevo, gracias a la brutal rentabilidad que ha tenido la industria del petróleo durante todos estos años, todo el siglo XX hasta los pocos años del siglo XXI, hasta hace muy pocos años, hacían que un pozo que produce 10 metros cúbicos día, mucho, y es mucho. y es mucho, sea rentable. 10 metros cúbicos, imagínense 10 cubos de 1 metro por 1 metro por 1 metro, no es nada. Y le estoy hablando de una bomba, de cañerías que van a 2.000 metros, de otra bomba que levanta 3.000 o 4.000 PSI, de tremendos tanques donde hago separación de gases, separación de agua. Bueno, todo eso se hacía rentable en una industria tan brutalmente rentable como el petróleo. Sí, aparte con el precio. Ahora con $40 son $400 al día, no te conviene. No, no te conviene. Claro. O sea, hay una cuenta muy, muy grosera. La que acaba de hacer el ingeniero. Vale $40 el barril. Vamos a hablar de un pozo de 10 barriles de día. No es nada. Acá les voy a mostrar otra bomba que, sin ser una bomba muy popular, mira, es interesante desde el punto de vista de cómo trabaja. Es la bomba que se denomina de golpe de ariete. Ustedes lo asocian al viejo, a lo que estudiaron en mecánica de los fluidos, en el que ustedes habrán visto algo de golpe de ariete. La bomba consiste en utilizar agua que viene de alguna salto, un pequeño salto, para producir una nueva, le voy a sacar la parte de abajo, para producir una nueva posibilidad de mover agua y transportarla a otro lugar. Fíjense, tienen la fuente, que sería un riacho o un tanque o algo, donde cual viaja hacia la bomba que está en el fondo y con el golpe de ariete llena de alguna manera. Estos son los viejos inventores del Montgolfier, son los hermanos Montgolfier. Bueno, utilizando el sistema de los hermanos Montgolfier, estos franceses logran que por medio de válvulas y golpe de ariete parte de la bomba devuelva energía sobre el líquido que queremos bombear y va pistoneando hacia un rendimiento volumétrico bajísimo. de a poco. Aparte Pero desperdicia. gratis. Sí. Fíjense, así trabaja. No le Pero, importa perdón, tirar agua. Héctor, hay una cosa que, Sí. refrescando un poco la memoria, el golpe de ariete es una onda de presión que viaja en sentido contrario al flujo del líquido. ¿Sí? Si el líquido va para allá, el golpe de ariete es una onda de presión que viene sobre el mismo líquido pero en dirección contraria. Porque el líquido es incompresible. Sí, pero ahí le pega ahí va y vuelve. Ahí está. Claro. Y entonces sube ahí y tapa la Aumenta valvulita. la presión y va paulatinamente rellenando. Lo interesante de esto es que el costo energético es cero. Costo energético de bombeo motriz. Porque No necesita ningún motor, ¿no? nada, nada. Funciona con O sea, tira la energía. Tira el agua. 8 litros y bombea 1. Es así, es así. Tiene un rendimiento muy bajo. Bajísimo Negativo. volumétricamente. Pero ¿qué pasa? Pero gratis. Pero Tengo que subir agua. Pero si querés 1 litro de agua para tomar arriba, te lo vas a agradecer. Chao. A mí me parece una genialidad. Bajo y le pongo bajo. Si tienen buena vida útil, dado las constantes. Eterna.
Sí, toda la cañería se comporta como parte de la vejiga. El acero es elástico. Cuando hay un golpe de ariete, cuando hay una onda que va en otro sentido, también el acero se hincha, pero después también entrega energía. A ver, para mí es una genialidad. Eso lo encuentran en YouTube. Busquen, ¿cómo se llama? ¿Bomba sapo? Bomba sapito. Es más, creo que hay unas que fabrican en ¿En Córdoba. serio? De esas bombas sapo. Pues son muy útiles porque vieron que en Córdoba hay más riachos, hay más lugares donde uno puede jugar. Donde tengas una corriente de agua, tirás la admisión y chao. Y produce el movimiento del fluido de un lugar para llevarlo a una casa. Caudales chiquititos. Depósito para ¿Cómo? Caudales pequeños. después, ¿Y la altura? Alturas también pequeñas. Muy poquito. No, 50 metros no te van a levantar. Pero si te levantas 10, 15, 20. El resto lo haces Escúchame, cambiar. ¿ustedes creen que es poco o es mucho a la altura de donde tienen el tanque de agua de su casa? ¿A qué altura está el tanque de agua de su casa? El que provee el agua. 4 metros. 5. Máximo. No. Vive con la casa alta. Sí, máximo. 8 metros. 10 metros son No, 3 8 metros, 10 no. metros son 3 pisos. Una Claro. 3 metros son 3 pisos. Mucho. 8 metros es mucho. 5. Sí, 5 metros, ponele. No, 3 metros no. Yo estirando el brazo hago 2 metros 20. Podría subirse el techo. Pero te alcanza para ducharte, tenés presión para bañarte. Eso sí, la ensuciar el piso tu celular. No, pero es interesante cuando uno piensa en bombear. Alguno de ustedes habrá oído hablar del sistema de los Niwiles. Los Niwiles en Alemania. Los Niwiles acá en San Rafael. ¿No saben cómo es? Son 5 diques. Bueno, cuando el agua viene a favor, cuando el agua viene por gravedad, mueve una bomba. Perdón, mueve un generador. Un generador. El mismo generador, cuando sobra energía y necesitas nivel en esta altura, puede bombear, tomar agua de abajo y llevarla arriba. ¿Sí? Entonces, la variedad de lo que hay para bombear en esta creación es escandaloso. Piensen en un ¿cómo se llama? Donde está la vaca, donde le sacan la leche a la vaca. Un tambo. Un tambo. Piensen en la Serenísima, no sé, en Sancor, que ahora está fundido. Pero necesitan bombear leche. Por asociarse con los kirchneristas. Bueno, pero bombear leche. La leche tiene la viscosidad, la densidad del agua. Pura agua la leche. Y tiene una viscosidad más o menos de unos 20, póngale 30 centipois. Un poco más viscosa que el agua. Pero la leche va a ser alimento, de una forma u otra. Entonces no se puede arriesgar la contaminación de eso con nada. Y hay que comerlo. Bueno, como ustedes ven, este sistema es un sistema de otra forma de bombeo que no es el tradicional. No es industrialmente muy de mucho rendimiento ni nada, pero permite Casero. Caserita. utilizarlo. ¿Por qué? Porque aparece esta imagen acá y ustedes van así, ¿y este que me puso en esa transparencia? Bien. No aparece nada justamente porque no hay nada. No hay nada, no sé, estaba en la imagen, estaba en una de esas. Bueno, y llegamos a la parte de lo que sería
la parte, entre comillas, de interés, todo es interesante, tiene cosas de desplazamiento positivo interesante. Que sería el tema de la bomba centrífuga. No me las trates tan mal, pobrecito, a las alternativas. 99% de la bomba del mundo. ¿Cómo que? Claro, si no se les pararon así. Son las 6 menos cuarto. Sí, no, entonces no. Sí, fíjense, acá tengo yo una imagen de lo que sería una bomba centrífuga, unos cortes, pero básicamente una bomba centrífuga ¿Le hicimos corte? ¿Le hicieron corte? Ah. Eso estoy controlando porque está nosotros nos constituida entusiasmamos por y le damos. una parte que es estática, que es el cuerpo de la bomba, la voluta, y una parte móvil, que es el impulsor. Sí. Con sus correspondientes álabes. Entonces tenemos el impulsor con los álabes y por otro lado tenemos la voluta con el cuerpo y la forma característica de una bomba que sería como la de un caracol, un desarrollo de un caracol. ¿Qué vieron ustedes en mecánica de los fluidos de este tema? Esto, es lo único que vimos fue esto. O sea, la bomba centrífuga. ¿Pero qué vieron específicamente? Yo les comento lo que yo vi, que creería que puede ser lo mismo que vieron ustedes alguna vez, ¿no? Sí. Alguna vez vimos, ¿qué vimos? Vimos que de un impulsor salían, ¿no es cierto?, con el álabe, salía una partícula que tenía una trayectoria y esa trayectoria era radial y era tangencial y veíamos las componentes tangenciales y radiales y calculábamos las velocidades finales, etcétera, en función de... Mirá si me acuerdo, ¿no? Eso me... Lo que era la mecánica, No se acordó. lo que era la mecánica de los fluidos. ¿No? Maestro Boreto. No, el Don petiso Boreto. Boreto, ese sí que era bravo. Bueno, y de eso nos acordamos. Pero más allá de eso, o sea, que era la parte del, por así decir, la justificación del diseño del impulsor y de por qué los álabes eran curvos y por qué permitían que la partícula siguiese la trayectoria, bueno, todo ese cuento de las velocidades tangenciales, las velocidades normales, o radiales. No sé qué otra cosa más vieron. Y el tema del AMPA también. El tema del AMPA, La altura bueno. necesaria. Bueno, permitime una cosa. Hay una cosa que es interesante y es muy importante que ustedes lo tengan bien masticado. La diferencia en el concepto físico y termodinámico entre una bomba de desplazamiento positivo y una bomba centrífuga es cómo le estoy entregando la energía, que en definitiva, si el líquido sale por algún lado es porque tiene energía. ¿Cómo le estoy entregando la energía mecánica a un líquido? En el caso de las bombas de desplazamiento positivo, lo que estamos haciendo era más o menos agarrando un balde y tirando baldazo para arriba. ¿Lo vieron? Pero acá, lo que decía el ingeniero recién, de que efectivamente a la gota yo le estoy dando un impulso, estoy dando una cantidad de movimiento. Eso es lo que estoy dándole, desde el punto de vista físico. Y esa cantidad de movimiento hace, imagínense que yo pudiera hacerlo, que yo pudiera tapar la descarga de la bomba. Si yo pudiera tapar la descarga de la bomba, obviamente la presión aumentaría. Pero no creo que aumentaría infinitamente. En algún momento empieza a patinar la bomba, el impulsor. ¿Sí? Porque el líquido también tiene propiedades físicas que en este tipo de bombeo tienen una incidencia importante, como por ejemplo la viscosidad. ¿Se entiende? Fíjense. Fíjense, este sería el caso de una bomba centrífuga. ¿Y cómo trabaja? Ya lo vamos a repetir, así que lo vamos a ver un par de veces. Acá hay otro tipo de bomba centrífuga. Vamos a ver qué diferencias tienen. Y acá hay otro tipo de bomba
También se Todas estas bombas que estamos viendo tienen algo en común. Que lo habrán notado inmediatamente. Es un eje que está en voladizo. O sea que tiene que tener un tipo de algunos, tiene que poner un par de apoyos en algún punto para que esto pueda estar en voladizo. Y está sostenido por rodamientos y como recién lo conversábamos un poquito superficialmente, tiene que haber alguna separación entre las zonas de alta presión del interior de la bomba y las zonas que no están sometidas a alta presión. En la admisión de la bomba que se produce por el centro del impulsor, le llamamos vulgarmente el ojo del impulsor, la presión es baja en la bomba, pero a medida que estoy forzando al líquido a moverse hacia la periferia del impulsor, le estoy entregando cada vez más energía. Y la zona de alta presión es la periferia de la bomba. Pero una vez que la bomba está en régimen, no creo que me equivoque demasiado si digo que todo el interior de la bomba está prácticamente a la misma presión. A pesar de que en la periferia de la bomba siempre va a haber más presión que en la zona central de la bomba. Porque lo que estoy entregando es energía centrífuga. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que en el caso de las bombas de desplazamiento positivo. Bueno, fíjense, ahí tienen el caso de la bomba centrífuga, como decía el ingeniero, con el eje de impulsión, los dos rodamientos que generalmente participan. Acá hay una zona que se llama zona del sello, que es nada más y nada menos algo que evita que el fluido que está en el interior a alta presión trate de escapar por el eje móvil, porque estamos hablando de unir una zona estática, que es la parte de la voluta, de una zona dinámica, que es el movimiento del eje que está rotando. Tenemos el impulsor, que en este caso, si ustedes ven en este diseño, es un impulsor de doble disco, o sea que el fluido queda encerrado en el cuerpo de forma, y los álabes no se alcanzan a ver, pero van hacia el interior, curvo, pero encerrados en ese doble disco. Ese doble disco ya de por sí, como diseño, es más eficiente que si fuese un solo disco o si no tuviese ningún disco. ¿Por qué? Porque de alguna manera direcciona más correctamente el flujo hacia la salida y evita de alguna manera que se disperse de lo que sería el espacio que le corresponde. Ingresa, como pueden ver, por una brida amplia hacia el ojo del impulsor, y una vez que entra, atraviesa la bomba y sale por esta parte que sería radial a la entrada del eje, lo cual ya es otra característica de las bombas de este tipo. Generalmente las bombas centrífugas se caracterizan por un cambio en la dirección del flujo que ingresa. Primero con dirección al eje y después con dirección a la salida. ¿Podés enganchar? Sí. Bueno, lo interesante de ver así muy intuitivamente es que una bomba que, por ejemplo, tenga esta geometría en particular que estamos viendo acá, distinta a las que vimos hace un minuto, porque había una que tenía como solamente como parecía un ventilador y la otra tenía no tenía este frente. Bueno, esta pieza se llama impulsor o rotor de una bomba centrífuga y tiene una geometría que le es propia y que está definida por el fabricante. El fabricante diseña bombas. ¿Qué pasó? No. Ahí está. El fabricante diseña bombas, pero para una carcasa puede tener distintas geometrías de impulsores. Y cuando digo geometrías, me refiero a que puede ser abierto de un lado, abierto de los dos, se llama semiabierto, llamémosle con álabes más
redondos y más largos de un recorrido donde yo esfuerzo a la partícula de líquido a hacer un recorrido muy largo sobre la periferia del árabe, o al revés, parecen ventiladores, tienen paletas que le dan cachetazos al líquido. Lo que quiero hacerles ver, hacerles participar de esto, es que lo que estoy haciendo es, a través de un dispositivo mecánico, estoy entregando energía. Esa energía en el líquido va a tener un comportamiento que va a hacer que aumente la presión, porque un líquido que no tenía energía ahora tiene más. Vamos a decir que el punto de más baja energía del líquido en la bomba es en el ojo del impulsor, y el punto de más alta energía del líquido en la bomba es en la brida de descarga. ¿Se entiende eso? Entonces, esa energía que nosotros le entregamos va a depende siempre de algunos parámetros que son propios del líquido. No es lo mismo, repito lo que ya dije unas 33 veces, no es lo mismo bombear aceite de oliva que bombear petróleo, o que bombear leche, que bombear agua, o que bombear Coca-Cola. No es lo mismo, tienen comportamientos hidráulicos distintos. Entonces, a lo mejor la misma carcasa, por familia de caudales y de presiones, puede servir para bombear distintos tipos de líquidos en distintos regímenes según la que sea la geometría del impulsor. Es más, la misma carcasa con el mismo impulsor puede llegar, va a tener un comportamiento distinto según la potencia que le ponga en el motor y según la vuelta. ¿Ustedes se acuerdan? En mecánica había una formulita famosa que decía... Lo mismo cuando la bomba se desarmaron en la visita, ¿te acordás que nos mostraron así? Esa fórmula me la acuerdo cuando era alumno. Momento torsor. El momento torsor. Una constante proporcionalidad y directamente proporcional a la potencia que entrega el motor e inversamente proporcional a las RPM. ¿Qué quiere decir? Que la energía que voy a entregar, cuanto mayor sean las RPM, para la misma potencia va a ser menor. ¿Se entiende? Acuérdense, esa formulita no nos las dieron, y digo, yo me pongo primero en la fila, no nos las dieron casualmente. Es una fórmula muy importante en la ingeniería. Y explica un poco todo el comportamiento que hay de motores a baja velocidad con mayor torque y a menor velocidad.